Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en las ideas de un biólogo, un fisiólogo bastante particular, el doctor Ray Peat. Tenemos la transcripción de una entrevista donde él comparte visiones, la verdad, fascinantes y muchas veces totalmente contrarias a lo que se dice por ahí sobre hormonas, estrés, dieta y, bueno, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo genera energía. La idea es esa, ¿no? Sacar las claves del pensamiento de Peat, sobre todo esas ideas que como que desafían lo que siempre hemos oído sobre salud. Prepárense porque sí, hay algunas cosas bastante provocadoras. Peat lleva investigando desde el 68, imagínense. Y tiene puntos de vista muy suyos. Por ejemplo, esto de ver al estrógeno más como una hormona de estrés o incluso anticonceptiva, y no tanto como la hormona femenina por excelencia. Vaya tema para empezar. A ver, vamos a analizarlo. Primero, un poquito de contexto. ¿Quién es este doctor Peat? Bueno, tiene un doctorado en biología con especialidad en fisiología, ha sido profe en varias universidades, pero lo curioso es que sus inicios fueron en humanidades, psicología, lenguaje. Incluso llegó a fundar una escuela de artes liberales en México. Exacto. Y justo en México, tuvo una experiencia que como que le cambió el chip. Vio que las dietas de la gente ahí eran muy limitadas, muy básicas. Y fue testigo de cómo un consejo nutricional súper simple, o sea, vitamina B6, que le recomendó la nutricionista Adele Davis, curó a una niña. Una niña con una diarrea terrible que en el hospital, bueno, no podían controlar. Eso le marcó. Le hizo pensar que había información clave, vital sobre nutrición, que simplemente no llegaba al sistema médico tradicional. Ah, claro. Entonces, eso fue como la chispa para decir, vuelvo a Estados Unidos y estudio biología. Sí, eso parece. Pero al meterse en biología, se encontró con lo que él sintió como mucho dogma académico. Por ejemplo, las teorías sobre cómo funcionan los nervios. Le parecieron como muy cerradas, ¿no? Como que no había espacio para nuevas interpretaciones o datos. Entonces, buscando un campo donde la investigación fuera como más abierta, donde todavía hubiera preguntas grandes sin respuesta, dio con la fisiología reproductiva. En esa época, se investigaba mucho por qué la fertilidad bajaba con la edad. Y eso lo llevó a él a meterse a fondo en qué factores permiten que un óvulo, una vez fertilizado, pues se desarrolle bien. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde sus ideas chocan más fuerte con lo establecido, ¿no? Especialmente con las hormonas. Su visión del estrógeno es, bueno, distinta. Totalmente. Su trabajo en el laboratorio lo llevó a conclusiones, pues, opuestas a la narrativa común. Empezó a verlo no tanto como la hormona pro-fertilidad, sino más bien como una hormona anticonceptiva. O sea, una hormona natural que incluso puede provocar abortos muy, muy tempranos si los niveles no son los adecuados. De hecho, él argumenta que la industria farmacéutica, cuando desarrolló la píldora, sabía esto. Sabía el efecto anticonceptivo, pero la vendió como la hormona femenina, evitando decir que era una píldora abortiva. Según Peat, a ver si me explico, para que el óvulo se implante en el útero, el estrógeno crea como una pequeña inflamación controlada, una especie de herida localizada, necesaria para que se agarre. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, si el estrógeno sigue dominando después de eso, ese estado inflamatorio se vuelve malo, perjudicial, incluso tóxico para el embrión que se está desarrollando. Uf, eso es fascinante y un poco perturbador, la verdad. Entonces, si el estrógeno puede ser un problema, ¿qué es lo que protege y nutre al embrión según Peat? La progesterona. Para él, esa es la verdadera hormona de la gestación, de la fertilidad, del desarrollo, incluso del cerebro. Su papel clave sería, por un lado, asegurar que el embrión tenga energía suficiente, facilitar que las células usen la glucosa de forma eficiente, ¿no? Y por otro lado, actuaría como un contrapeso directo al estrógeno, protegiendo al embrión de ese ambiente que puede volverse hostil, inflamatorio si el estrógeno está muy alto. Entendido. Vale, pasemos a otro pilar de su pensamiento, el estrés. Peat parece verlo como un factor central en un montón de enfermedades y además lo relaciona con este desequilibrio hormonal, con el dominio del estrógeno. Así es. Pero ojo, su definición de estrés es mucho más amplia que la tensión nerviosa o el agobio del día a día. Para Peat, el estrés incluye cosas como factores ambientales,
Piensa en radiación, la natural y la artificial, contaminantes químicos, la luz azul de las pantallas. También incluye demandas físicas excesivas, ¿no? Y algo muy importante, estresores más existenciales, como la monotonía, la falta de propósito, tener un trabajo que no te llena, que no te motiva. El estado de estrés aparece, según él, cuando las demandas de afuera superan la capacidad que tiene el cuerpo para responder de forma fluida, eficiente. Y este desequilibrio, sostiene él, lleva a un estado de inflamación crónica de bajo grado, que él ve como la raíz común de muchas enfermedades degenerativas. Hablamos de problemas cardíacos, obesidad. Una idea que, bueno, hoy ya no suena tan rara en la medicina, ¿verdad? Y aquí hay algo interesante. Sugiere que incluso enfermedades que consideramos genéticas o infecciosas quizás no se manifestarían o serían mucho más leves si no fuera por el estrés. Pone el ejemplo de la anemia falciforme. Es una condición genética, sí, pero solo da problemas serios cuando la persona está bajo algún tipo de estrés fisiológico. Y cita a Hans Selye, el padre de la investigación sobre el estrés, que ya decía que la falta de placer, de significado, de propósito en la vida, eso en sí mismo es un estresor crónico muy potente. Mencionaste que Pitt habla de estresores modernos específicos, contaminación, radiación, y critica una idea que circuló sobre la hormesis por radiación. ¿Puedes explicarnos eso un poco? Sí, claro. Critica esa idea de que dosis pequeñas de algo malo, como la radiación o un veneno, podrían ser buenas, lo de la hormesis. Él considera que es una mala interpretación de cómo funciona la adaptación y que se usó un poco como excusa para justificar la exposición a bajos niveles de radiación. Y también señala las nanopartículas como otro estresor moderno que está por todos lados. Nanopartículas. ¿Y esas dónde están? ¿En qué? Pues en muchos sitios, en alimentos procesados, en cosméticos, en suplementos. Y también son un subproducto de la contaminación industrial, del tráfico. Lo interesante es cómo Pitt conecta la exposición a estos estresores de hoy, con estudios muy clásicos sobre enriquecimiento ambiental en ratas, unos estudios de Marian Diamond, en los años 60. ¿Qué se vio en esos estudios con las ratas? Pues se vio que las ratas que crecían en ambientes más complejos, más estimulantes, con juguetes, túneles, espacio para explorar, no solo tenían mejor función cerebral y cambios positivos en las enzimas de su cerebro, sino que sus crías nacían con cerebros más grandes y eran más inteligentes. Y lo más fuerte es que este efecto bueno era heredable. Y aquí viene la conexión clave que rescata Pitt. Investigaciones que se hicieron después vieron que estas ratas enriquecidas, las que vivían mejor, producían más progesterona y menos estrógeno. Es más, otros estudios mostraron que si a ratas preñadas les daban progesterona extra, sus crías nacían con cerebros más grandes, y si les daban estrógeno, nacían con cerebros más pequeños. Esto, para Pitt, refuerza su idea de que el placer, el propósito, la estimulación, eso que la entrevistadora llama vitamina P, de placer o propósito, no son un lujo. Son factores biológicos que contrarrestan el estrés y promueven un perfil hormonal más saludable, más protector, asociado a la progesterona. Volviendo a la entrevistadora, ella cuenta algo muy personal y fuerte. Una exposición a moho tóxico que le fastidió muchísimo la tiroides. ¿Cómo conecta perder la tiroides en este modelo de estrés y hormonas? Pitt propone una conexión muy directa. Dice que el metabolismo de la hormona tiroidea depende fundamentalmente de la progesterona. Describe un estudio in vitro con tejido tiroideo cultivado. Cuando le añadían progesterona al cultivo, la glándula liberaba la hormona tiroidea activa, la T3 y T4, rompiendo la proteína donde se guarda, la tiroglobulina. Pero, si añadían estrógeno, ¡pum!, esa liberación se bloqueaba. La glándula seguía fabricando la proteína precursora, pero no podía liberarla bien. Y esto explicaría, según Pitt, por qué es tan común ver problemas de tiroides, como el bocio, o sea, la glándula hinchada, en etapas de la vida donde el estrógeno puede dominar. Piensa en la adolescencia, la perimenopausia, sobre todo si encima coincide con periodos de estrés que dificultan que produzca suficiente progesterona. La hipófisis, la glándula en el cerebro, sigue mandando la señal para que se produzca más hormona tiroidea, por eso sube la TSH, porque no detecta suficiente hormona activa circulando. Y la glándula, claro, se hincha al acumular esa proteína que no puede soltar bien. Entiendo el mecanismo ahí en la glándula. Pero, ¿y qué pasa en el resto del cuerpo si la tiroides no va bien? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel celular?
Aquí Pitt dice algo bastante fuerte. Afirma que cuando hay hipotiroidismo, o sea, baja función tiroidea, las células del cuerpo empiezan a funcionar como si estuvieran bajo el efecto del estrógeno. De hecho, compara los efectos metabólicos del estrógeno con los de la radiación ionizante, como los rayos X, o con la falta de oxígeno, o incluso con el envenenamiento por cianuro. Sostiene que todos ellos interfieren o, digamos, envenenan de forma parecida el sistema de producción de energía de la célula, la oxidación. Por eso, toxinas como las del moho que afectaron a la entrevistadora pueden actuar, metabólicamente hablando, como si fueran estrógenos, y eso explicaría síntomas como el aumento de peso o la celulitis que ella notó. Y Pitt identifica otros factores que imitan o potencian estos efectos tipo estrógeno. Las grasas poliinsaturadas, los famosos PUFAs, el humo y el hollín, que se sabe que tienen compuestos estrogénicos, y las nanopartículas. Estas últimas actuarían como irritantes celulares constantes, promoviendo inflamación. Menciona específicamente el dióxido de titanio y la sílice, que a veces se usan en suplementos o alimentos, y el hidróxido de aluminio de algunas vacunas, como ejemplos de partículas que pueden generar respuestas inflamatorias parecidas a las del estrés o el estrógeno. Vaya, la lista de imitadores del estrógeno es amplia. Y esto nos lleva directas a la dieta. Y aquí otra vez Pitt va totalmente a contracorriente de muchas tendencias actuales, sobre todo con las grasas y los carbohidratos. Definitivamente. Su crítica a las grasas poliinsaturadas, los PUFAs, es demoledora. Las considera la fuente principal de la lipofuscina, ese pigmento que se acumula en las células con la edad, ¿sabes? Las manchas de la edad en la piel son un ejemplo visible. Afirma que la formación de este pigmento se acelera por factores como el estrógeno, la radiación, la falta de oxígeno, y que los propios PUFAs empeoran los efectos del estrógeno y pueden promover el cáncer. Cita investigaciones que apuntan a esa interacción. Él recuerda la historia de cómo se popularizaron los aceites de semillas, algodón, soja, maíz, canola. Originalmente eran subproductos industriales baratos, pero se promocionaron a lo grande como saludables para el corazón. Menciona un estudio importante con veteranos de guerra que comparó dietas, y el grupo que consumió más aceites vegetales ricos en omega 6 tuvo más cáncer y, ojo, también más enfermedades cardíacas, justo lo contrario de lo que se decía en esa época. Luego vino la moda del aceite de pescado, el omega 3. Pitt sugiere que este boom coincidió con que la industria pesquera necesitaba darle salida rentable a los desechos del procesamiento de pescado. Admite que los omega 3 pueden tener un efecto antiinflamatorio al principio, pero él lo atribuye a que básicamente envenenan o interfieren con las enzimas que producen ciertas sustancias proinflamatorias, las prostaglandinas. Pero el problema de fondo, insiste, es su altísima inestabilidad química. Se oxidan súper fácil. Y los productos de esa oxidación, de esa descomposición de los omega 3, como la acroleína y otros aldehídos tóxicos, son muy dañinos. Menciona estudios que indican que dañan espermatozoides y óvulos, que afectan mal al desarrollo del feto, menos peso al nacer, peor desarrollo cerebral en animales, y que esos productos de la oxidación se acumulan en el cerebro humano a partir de los 20 años. Y esta acumulación se relaciona con una menor eficiencia en la producción de energía del cerebro y con el deterioro cognitivo de la vejez. Además, interfieren con la función del colesterol, que es clave para estabilizar las membranas de las neuronas. Contrasta todo esto con la grasa de la leche materna, que es sobre todo saturada y mucho más estable. Es una crítica durísima a aceites que mucha gente consideran sanos. Y la sorpresa sigue, porque frente a esto defiende el azúcar y rechaza todo este énfasis actual en quemar grasa, las dietas bajas en carbohidratos, el ayuno intermitente. Esto seguro que genera debate, ¿eh? Sin duda alguna. Pitt argumenta que cuando ayunamos o hacemos dietas muy bajas en carbohidratos, nos acabamos muy rápido las reservas de glucógeno. El glucógeno es cómo guardamos glucosa en el hígado y los músculos. Esto obliga al cuerpo a usar el plan B, liberar ácidos grasos libres AGLs, o sea, grasa que viaja por la sangre desde el tejido adiposo para usarla como combustible. Y él sostiene que este proceso induce un estado de estrés fisiológico, parecido al que ocurre de forma natural y limitada por la noche, pero mucho más intenso y prolongado si lo fuerzas con la dieta o el ayuno. Explica que usar grasa como combustible principal es menos eficiente, necesita más oxígeno para dar la misma energía, tiende a generar más ácido láctico que indica que la glucosa no se está quemando bien del todo, y además obliga al cuerpo a romper proteína músculo, por ejemplo para convertirla en glucosa,
porque hay tejidos, como el cerebro, que la necesitan sí o sí. Él considera que esta dependencia crónica de los AGLs contribuye al envejecimiento y da como evidencia que la pérdida de calcio por la orina es mayor por la mañana, reflejando la pérdida de hueso nocturna asociada a esta movilización de grasas. Por eso rechaza esa idea de que quemar grasa sea el objetivo principal. Señala algo curioso. Las mujeres en general tenemos niveles mucho más altos de hormona de crecimiento que los hombres, y él lo atribuye en parte a que el estrógeno tiende a promover una liberación crónica de AGLs, y el cuerpo responde produciendo más hormona de crecimiento para intentar manejar esa situación. Y en contraste total, defiende activamente el consumo de azúcar, entendida como glucosa. Cita ejemplos históricos, de hace más de un siglo, de médicos que decían haber curado casos de diabetes tipo 1, dando a sus pacientes cantidades enormes de azúcar, algo totalmente opuesto a lo que se hace ahora. Su argumento es que los AGLs altos son tóxicos para las células beta del páncreas, las que hacen la insulina, mientras que la glucosa es necesaria para que esas células funcionen bien y se regeneren. Recuerda que el cerebro necesita muchísima glucosa. Y relaciona muchos efectos secundarios comunes de las dietas keto o muy bajas en carbohidratos, cansancio, mal sueño, baja tolerancia al estrés, dificultad para hacer ejercicio, con esta fisiología de estrés que se induce por la falta de carbohidratos disponibles. También menciona que quemar carbohidratos produce dióxido de carbono, CO2, y él ve el CO2 como algo protector para el cuerpo. Quizás porque mejora la entrega de oxígeno a los tejidos o calma el sistema nervioso, aunque la entrevista no entra mucho en ese mecanismo. Entendido. Entonces, después de pintar este cuadro tan complejo de estrés hormonal, ambiental, dietético, ¿qué propone Pitt para contrarrestarlo? ¿Cómo se traduce todo esto en recomendaciones prácticas? Y las recomendaciones salen, lógicamente, de todo lo que hemos hablado. A ver, en cuanto a la dieta, lo primero y más claro es evitar las grasas poliinsaturadas, los PUFAs. Eso significa fuera aceites vegetales de semillas, soja, maíz, girasol, canola, y mucho ojo con los suplementos de aceite de pescado. Hay que favorecer grasas más estables, lo que apunta implícitamente a las saturadas como la mantequilla, el coco, carnes de animales bien alimentados, y las monoinsaturadas, como la del aceite de oliva. Segundo, asegurar que come suficientes carbohidratos, incluyendo azúcares simples como los de las frutas, la miel, el azúcar de mesa, para mantener llenas las reservas de glucógeno y no entrar en ese metabolismo de estrés de quemar grasa. Tercero, prestar atención al equilibrio entre calcio y fosfato. Recomienda priorizar fuentes ricas en calcio y con menos fosfato, o sea, lácteos, algunas frutas, vegetales de hoja verde, y moderar alimentos muy altos en fosfato como granos, legumbres, nueces. Explica que mucho fosfato activa la hormona paratiroidea, la PTH. Esta hormona regula el calcio, pero si se activa mucho, saca calcio de los huesos y puede depositarlo donde no debe, en tejidos blandos. Un problema que empeora si hay hipotiroidismo. Y cuarto, incluir alimentos que apoyen a la tiroides, como mariscos. Menciona ostras y calamares como ejemplos bajos en piufas. Y en cuanto al estilo de vida, la recomendación clave es buscar activamente el placer, la pasión, el propósito, encontrar significado, tener metas a largo plazo, cultivar una actitud positiva. Pitt parece creer firmemente que nuestro estado mental y emocional tiene efectos bioquímicos muy profundos. También menciona la importancia de la luz. Exponerse a luz roja o anaranjada, la del sol al amanecer o atardecer, o lámparas especiales, que según él penetra los tejidos y tiene efectos buenos como reducir radicales libres. Y evitar la sobreexposición a la luz UV intensa y a la luz azul artificial por la noche. Haciendo un repaso rápido, hemos visto ideas de Pitt que de verdad desafían lo común. El estrógeno como factor de estrés, la progesterona como protectora, como fuente de energía, los PUFAs como los malos de la película y el azúcar como un combustible necesario, eficiente. Y una visión del estrés que lo abarca todo, dieta, ambiente, hasta la falta de propósito vital. Exacto. Y quizás, para dejar una reflexión final, si Pitt tiene razón al vincular tan de cerca el metabolismo eficiente de la glucosa, del azúcar, con una función cerebral óptima y una mayor capacidad para manejar el estrés, ¿qué implicaciones podría tener que nuestra sociedad actual esté tan enfocada en restringir los carbohidratos y evitar el azúcar a toda costa? Podríamos estar, sin querer,
afectando no solo nuestra salud física, sino también nuestra capacidad cognitiva colectiva y nuestra resiliencia, nuestra capacidad de aguante frente a un mundo cada vez más estresante? Es una pregunta potente, sí. Invita a investigar más y a cuestionar lo que damos por sentado. Para quienes quieran profundizar, muchos de los artículos y reflexiones del Dr. Pitt están en su sitio web raypitt.com. Y con esto cerramos nuestra exploración de hoy.